Bien, regresamos entonces con Luis Felipe Arizmendi, con quien vamos a hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. La bolsa se ha estado recuperando en estos últimos 2 días. Ha habido recuperaciones, hoy día no, porque se vio afectada, digamos, en el Perú, sí se recuperó en los Estados Unidos, no en el Perú, por caída de algunos minerales. Hoy día fue un día muy malo para el precio del oro. Me da la impresión que ha sido un tema, digamos, relativamente especulativo por una serie de razones que ahora voy a mencionarte, pero en general esta semana ha sido la semana en donde los agentes económicos y financieros a nivel global han estado acomodando sus portafolios en función a lo que habíamos comentado la semana pasada, el mensaje de Bernanke, o sea, ¿qué hacer? Y el mensaje de Bernanke fue mixto en términos de lo que quiso decir y cómo lo interpretaron. Él quiso decir que la economía americana se estaba recuperando, aunque todavía no al nivel que él hubiera deseado, que iba a ir reduciéndose gradualmente el estímulo fiscal, pero que no se iba a quitar el estímulo fiscal, y que por último consideraba que eventualmente hacia final del año 2013 podía haber algún efecto en las tasas de interés. Pero los mercados muchas veces se adelantan. Entonces, en los primeros días hubo una reacción negativa, y luego se ha ido moderando esa reacción, aun cuando las noticias de la economía americana han sido mixtas. Por ejemplo, una buena noticia hace un par de días es que el precio de las casas ha venido subiendo de manera sostenida, los precios de las propiedades, en particular durante el mes de abril-mayo, los niveles más altos desde la última recesión. Un punto a favor en términos de la solidez de la economía. Hoy, por ejemplo, una noticia un poquito mala, que el crecimiento de la economía del último trimestre en Estados Unidos solamente llegó al 1.8% del PBI, cosa que además ya se suponía que iba a ser. Los analistas esperaban hasta 2,4, ha sido 1.8. Entonces, las señales son mezcladas en el sentido de que sí, la economía americana está mejor que otras, digamos, del mundo desarrollado, pero que no está todavía en el punto adecuado como para que todos los estímulos se puedan quitar. Por lo tanto, lo que se está suponiendo en el mercado es que la Fed continuará, digamos, facilitando la política monetaria. El caso del oro es un caso, digamos, especial. Yo creo que en el oro hay que entender que ha habido una liquidación de ciertas posiciones, particularmente los ETFs, o sea, estos fondos que acumulan oro físico y que emiten acciones que representan ese oro físico. Ha habido una liquidación importante, pero creo yo que va a haber, no porque digamos, sea para nada pitonizo, sino que creo que va a haber un rebote producto de que la mayoría de empresas mineras a estos niveles no puede operar. Comentaba hoy día en la oficina, por ejemplo, respecto a una potencial huelga que puede haber en algunas de las principales compañías en Sudáfrica, uno de los grandes productores de oro en el mundo, en donde digamos, los trabajadores quieren una serie de incrementos salariales, pero lo más probable es que a este nivel de precio las minas o las compañías mineras no acepten ningún tipo de incremento más allá de lo que eventualmente se podría dar, ¿no? Y eventualmente eso suspendería durante algunos días o semanas la producción de oro en Sudáfrica, lo cual probablemente tenga un efecto en la oferta y a su vez una recuperación en el precio. Entonces hay varias fuerzas que se dan. Ahora, hay una cosa interesante. Las compañías mineras venden parte de su producción a futuro. Los contratos para los meses de julio y de agosto de ventas a futuro de las compañías mineras de oro, son los más pequeños de los últimos 13 o 14 años. O sea, por incertidumbre, básicamente. Incertidumbre, ¿no? Y porque las compañías mineras a este nivel de precio no quieren vender. Prefieren vender lo menos posible. Entonces, si bien eso afecta a los precios de las compañías mineras de oro y de plata en el muy corto plazo, porque obviamente los ingresos inmediatos se van a reducir, es también un factor de recuperación potencial del precio del oro y de la plata, porque va a haber menor oferta, ¿no? Entonces, en el juego final de oferta y demanda y de acumulación de oro y algo de plata, pero particularmente de oro, da la impresión que en algún momento a estos niveles de precio va a haber un piso y eventualmente habría una recuperación. Muy probablemente entre el mes de agosto a septiembre se observe eso. Quizás junio y julio sean todavía relativamente bajistas, lo cual impacta obviamente en algunas compañías peruanas muy buenas, como es el caso, por poner dos, que han visto impactados sus precios, Buenaventura y Río Alto, que son dos de las más cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima. Pero, digamos, si bien sirve de algún consuelo,
para algunas personas que tienen posición en estas dos buenas compañías, lo más probable es que eso se empiece a revertir en las próximas semanas. Han comenzado a salir ciertas señales un poco turbias respecto a la solidez de las cuentas chinas. Es algo que se venía conversando hace muchos años. Sí. China crecía a tasas de 10% por casi 25 años y había mucha... más que incertidumbre, escepticismo respecto a la calidad de las cuentas, y aparentemente comienzan a darse malas señales, los bonos, las tasas han comenzado a subir, y ya en Estados Unidos comienzan a hablar de una potencial burbuja. Eso sería catastrófico en este momento, ¿no? Sí sería catastrófico si es que se diese en el caso, pero como muy bien dices tú, este tema de la contabilidad china, qué tan ajustada es tanto en los bancos como los gobiernos provinciales chinos, como los elementos de medición del PBI, cuestionados por algunos analistas. Sin embargo, a la baja y a la alta, exacto, porque hay personas que dicen que subreportan la producción. Exacto, ¿no? Como que dicen que subreportan la población. Hay gente que dice que China tiene aproximadamente 100 millones o 150 millones de habitantes, más de los que reporta, ¿no? Por una serie de fenómenos como es, por ejemplo, la prohibición del segundo hijo. Entonces hay muchos que esconden literalmente, sobre todo en las zonas rurales, el segundo hijo, y por lo tanto es difícil de detectar. Pero el hecho concreto es que China, acordémonos una cosa, China ha hecho una enorme transformación de su capacidad productiva. China es la gran fábrica del mundo y es casi imposible no encontrar hoy día un producto desde la gran industria hasta la juguetería que no sea hecho allá, sea porque es el único que se produce y se produce en China, o sea, es el único productor de ese bien, porque ha destruido prácticamente el resto de la competencia mundial, o porque de alguna manera lo han adaptado y se está haciendo en China. Entonces, China es y seguirá siendo durante muchos años la gran fábrica del mundo, con un punto muy importante a favor de los chinos, que es que, primero, tienen un altísimo nivel de reservas y están bastante holgados en términos de la capacidad productiva, y segundo, que van a tener, y lo tienen ya, pero desde el punto de vista de futuro, el principal mercado mundial va a estar en China. Entonces, yo creo que China está acá para quedarse y que más bien el mundo se va a regir en los próximos años en función a ellos. Entonces, ahí sí, si efectivamente hubiese una caída brutal de la confianza en China, o hubiese algunos elementos que forzasen una salida de capitales de China, podríamos tener una situación mucho más delicada, mucho más grave de lo que eventualmente ocurre en Europa. Claro, lo que pasa es que no se explica cuando uno comienza a recibir la información respecto a, por ejemplo, estas ciudades gigantescas donde no habita nadie. Escuchaba ahora en CNN que el mall más grande del mundo está en China, construido en el 2005. Es tan grande que solo el 1% de las tiendas se han podido colocar. O sea, te imagínate una capacidad instalada de 99% inútil, hubieran cerrado en cualquier parte del mundo, menos en China, donde el subsidio probablemente lo mantiene abierto, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que China está en un proceso que muchos de nosotros no llegamos a comprender, porque no es un país totalmente abierto geográficamente. Cuando un extranjero viaja a China, no viaja por cualquier lado, no agarra su camioneta y se pasea. Tiene ciertas zonas donde tú puedes asistir. Lo que pasa es que los chinos prevén que casi 400 millones de chinos que hoy están en el sector rural, un porcentaje importante, aproximadamente entre una tercera parte a la mitad, en los próximos 20 años va a vivir en ciudades. Entonces, claro, ellos movilizan 20 millones de personas por año. Así es. Entonces los chinos se adelantan. Si en vez, no es como nosotros, que cuando ya tenemos una autopista que está totalmente saturada, y entonces ya una vez que no podemos avanzar, le hacemos una tercera vía o una cuarta vía. No. Los chinos hacen autopistas gigantescas en función a lo que calculan ocurrirá dentro de 20, 25, 30 años. En YouTube hay todavía, y es cuestión de buscarlo, y no me acuerdo en este momento la página, una página web que sube algunas filmaciones a YouTube donde se nota, es como te dibujan China y te van haciendo como acercamientos a las distintas ciudades y te van haciendo por simulación gráfica cómo va a ir creciendo esa ciudad y dónde va a estar la nueva autopista y la nueva línea de tren, y etcétera, etcétera. Y es un programa que baja las 16 principales ciudades de China, y es una cosa impresionante. Todo eso consume hierro, cobre, hasta el año 2050. Acero, claro. Entonces, un país que tiene 1.300 millones de habitantes, por lo menos, no se va a echar para atrás en estos momentos, sobre todo con la base de producción que tiene, que es brutal. Correcto. Bien, Luis Felipe.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos el próximo miércoles. Encantado. Bien. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos con el gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.